Apreciables amigos, tengan ustedes muy buen día. Este es el programa UPL 360 de la Universidad para Líderes. En esta oportunidad, para considerar dos tópicos extraordinarios, que son las cartas de la prisión y las cartas escatológicas en el módulo de Epístolas Paulinas 3. Para desarrollar el tema están en el estudio el profesor César Gómez y el doctor Raúl Saldívar. Muchachos, bienvenidos, profesores de nuestra institución. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entremos en materia. La lección primera habla de la epístola a los Efesios. ¿Qué es la epístola a los Efesios? Bueno, cuando estamos hablando de Efesios se habla de una carta que es encíclica. Es una carta que no va dirigida específicamente solo a una iglesia, sino a un conglomerado de iglesias, se asume, según los escolares o los eruditos, en el área de Asia Menor. De acuerdo, esta es una epístola junto con Filipenses y Filemón, que fue escrita en la primera prisión del apóstol Pablo en Roma, allá en el año 63 después de Cristo, que escribe, como ha dicho César, a una serie de iglesias en el Valle de Licus, allí donde está la Odisea, donde está Colosas, Éfeso, Heriópolis, etc. Después de considerar esos aspectos introductorios, entonces entramos ahora a la segunda parte, que es la posición de los creyentes del capítulo 1, versos 3 al capítulo 3 y verso 21. Antes de hablar de eso, quiero decir que la epístola se divide en dos partes fundamentales, del 1 al 3 y del 4 al 6. Del 1 al 3 está lo que dice aquí la posición del creyente, y básicamente está hablando de los privilegios que tiene el creyente como cristiano, redimidos por la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu, salvos por gracia, y enumera alrededor de 31, 32 privilegios. Sí, habla de esto, que básicamente pues eso es lo que Pablo dice que es la posición del creyente que ahora está en Cristo. Y aquí aparecen enunciados, dice, hemos obtenido una herencia, sellados por el Espíritu Santo, tenemos un espíritu de sabiduría y revelación, los ojos de nuestro corazón han sido iluminados, ha puesto a la iglesia como cabeza de todas las cosas, nos dio la vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Son más de 31 privilegios, por eso nos dice quiénes somos nosotros. Por eso cuando alguien trata de hacernos sentir mal, recordamos lo que dice la palabra que somos. Aquí está. Este es un tratado eclesiológico por excelencia, ¿verdad? En el inciso C se habla de las responsabilidades de los creyentes. Y ahí entra entonces la segunda parte que el doctor ya había mencionado. Cuya palabra clave es andar. Esa es la palabra que el apóstol Pablo repite una y otra vez. Andar en el Espíritu, andar. Andar como hijo de luz, ¿verdad? Cuando andabais. Entonces, porque es un verbo, habla de acción y habla de nuestra conducta. Es lo típico de Pablo, nos habla primero de la cuestión teológica y luego de la cuestión práctica, la teología propiamente dicha, filosófica, y luego la teología práctica. Sí, por ejemplo, nos habla, cómo andar en relación a otros creyentes, ¿cierto? Y ahí dice, digno del llamamiento, con paciencia, mostrando amor a las otras personas, siendo diligentes, bueno, toda una serie de cosas. Aquí este capítulo 4 es muy importante porque es muy mencionado y a veces muy discutido, donde se refiere a la relación con los dones espirituales. Ahí habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y hay por ahí una controversia de que si existen apóstoles y profetas. Hombre, claro. Aquí está, Efesios 4:11 está claro, está marcado y dice cuáles son las funciones. Ahora, que lo interpretemos correctamente, eso es otra cosa. Es que, aunque no tiene que ver con esta carta, siempre la interpretación de este pasaje la ubican con Hechos capítulo 1, donde hablaba de los requisitos para ser apóstol. Y usted decía el otro día, doctor, que hay cuestiones que son formativas o mandatorias en el texto y otras que son parte histórica. Entonces esa es a veces la controversia de esto. Pero bien, vamos adelante. A la relación con la vida antigua. Exactamente. El punto 3 va del capítulo 4, versos 17 al 32. Dice que no andemos como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, que andan con el conocimiento entenebrecido, que andan en ignorancia, que andan con el corazón endurecido y andan en sensualidad practicando cualquier tipo de impureza. La palabra andar. Sí. También habla del aspecto de la renovación, ¿cierto? Que obviamente sabemos que es un cambio de mentalidad.
habla de renovar el espíritu de nuestra mente o el espíritu de la mente. Y claro, con eso habla de todo y describe las conductas que esto demanda. A veces se habla mucho en la iglesia de sentir, ¿verdad, doctor? Y aquí hay mucho de renovar la mente. Y viene el otro lado de la moneda cuando dice no andéis, pero luego dice vestíos. Ajá. Y entonces aquí habla de las cuestiones, dice vestíos en una acción positiva que nos indica claramente todas aquellas cosas que tenemos que hacer para vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Y entonces aquí dice, desechemos la mentira, airaos pero no pequéis, el que hurtaba no hurte, no entristezcáis al Espíritu Santo, etc. Bueno, tenemos que ir un poco más rápido porque hay varios aspectos acá, pero quisiera que nos vayamos al inciso D, porque tenemos que avanzar donde habla de la protección de los creyentes desde el capítulo 6 y verso 10 hasta el verso 20. Aquí voy a hacer la primera corrección para no engañar más a la gente. Ok. Aquí dice, nos habla del cristiano con su armadura, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu, y todo el mundo dice que Pablo está viendo A un soldado a romano. un soldado romano porque él está en una cárcel. Falso. Pablo está leyendo un libro pseudoepígrafe, ¿ok? Donde se habla de esta misma armadura que le da una interpretación diferente. Sin duda que Pablo leyó eso y hizo un midrash de esto y puso al cristiano, correcto, una interpretación y puso al cristiano. Es decir, hace él su propia interpretación. Solamente esa aclaración, no... claro, esto es un estudio más profundo, bien específico, no nos vamos a meter, lo único que queremos dejar claro es esto. Y el hecho de que la interpretación anterior nos haya llevado en una dirección no le quita ni le pone al texto que no estamos es que ahí sea leyendo. malo per se, pero hay que entender el sitzing liben, la razón, ¿verdad? Entonces no digamos algo que no es cierto. Correcto. ¿Algo quieras agregar en eso? No, ¿Tú no, querías está defender suficientemente claro. la visión del soldado? No. Muy bien. Lección número 2. La epístola a los Filipenses. Sus aspectos introductorios. Pablo está en Roma, encarcelado, había levantado un montón de iglesias y de todas las iglesias solo uno se acuerda de él, la de Filipos. Y entonces envía a Epafrodito. Epafrodito. Eso, con una ofrenda generosa para Pablo. Y no había American Airlines en esa época, o sea que el hombre tenía que caminar la tira o andar en barco la tira varios meses hasta llegar a Pablo. Entonces, cuando Pablo recibe la ofrenda, la misiva y mira el amor de esta iglesia de Filipos, entonces Pablo escribe esta carta en agradecimiento. Y este es el sitzing liben de esta carta, el origen, la razón de ser. Ahora bien, al llegar al punto B de esta lección, habla de las circunstancias personales de Pablo, la predicación de Cristo, del capítulo 1:12 al versículo 30. ¿Qué decir de esa parte? Bueno, evidentemente Pablo habla acerca de cómo él habla de sus circunstancias mientras él está preso, pero Pablo a su situación le da una nota positiva y Pablo le deja ver que eso ha servido como una oportunidad para que el evangelio sea predicado y se expanda. Arribamos entonces al inciso C, que es la regla de la vida cristiana, la humildad de Cristo. Bueno, en realidad esta es la doctrina de la kenosis en teología, Filipenses 2, cuando dice que él que tiene la forma de Dios se despoja a sí mismo, se despoja de su apariencia de Dios, no de nada de su esencia, ni de sus atributos, ni de sus riquezas, ni nada, sino de su simple apariencia, y entonces se humilla. Y entonces a raíz de eso Dios lo exalta. Pero lo que Pablo significa ahí al principio es, haya pues en vosotros este sentir. Entonces es una exhortación al hombre. Interesante. Y este es un pasaje a veces complejo de poder explicar, obviamente, ¿no? Y hay varios detalles ahí, pero vamos al inciso D. El precio de la vida cristiana, el conocimiento de Cristo. Bueno, también ahí Pablo aborda la temática de la doctrina de los judaizantes. Y entonces Pablo advierte en contra de ese peligro que había venido sobre la iglesia por parte de este grupo de personas. Primero él se jacta de su vida de judío y enuncia aquellas cosas que pudieron haber sido, que eran motivo de orgullo para él. Pero eso es lo que se llama en filosofía argumento de reducción al absurdo.
porque él levanta todo aquello como el non plus ultra y después lo derriba. Todo eso que para mí era una ganancia, ahora es considerado por mí como estiércol. Es la expresión que usa la versión del 9, Reina Valera del 9. Como basura dice la del 60. Entonces, básicamente, aquí desecha todo el andamiaje del judaísmo y deja suficientemente claro qué es lo importante. Inciso E, la paz de la vida cristiana, la presencia de Cristo. Desde capítulo 4, versos 1 en adelante hasta llegar al 23. Habla de la paz con otras personas, la paz con uno mismo, la paz en medio de cualquier circunstancia. Básicamente nos está hablando entonces de los resultados de aplicar todos los principios de la vida cristiana, qué es lo que va a resultar. Entonces Dios a través de su palabra nos demanda eso, a seguir en la paz con todos los hombres, con nosotros mismos y en cualquier circunstancia. Excelente, arribamos entonces así a la lección número 3, que es la epístola a los Colosenses. ¿Cuáles son los aspectos introductorios de esta carta? Bueno, obviamente esta también se asume que puede ser una carta cíclica, que no fue dirigida solamente a una iglesia, aunque se habla de la ciudad de Colosas, evidentemente, pero se cree que la carta de Colosenses es una carta que también circuló por diferentes iglesias. Una vez conocidos estos aspectos de introducción, el punto B habla de nuevo, capítulo 1, versos del 1 al 14 de la introducción a la carta, y luego el Cristo exaltado, que es el inciso C del capítulo 1, versos 15 al 29. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Solo quiero retomar de que Colosas era una de las tantas ciudades que había en el Valle de Licus, a quien Pablo escribe supuestamente esta epístola. El Cristo exaltado, el carácter de Cristo, nos habla de la preeminencia de Cristo, que Cristo es el primero ante todas las cosas, y hace toda una explicación de por qué Él es el primero. Exalta la figura de Cristo sobre todas las cosas y lo exalta sobre 4 cosas bien importantes, que es el punto número 3. Lo exalta sobre la filosofía, 2 sobre el legalismo, 3 sobre el misticismo y 4 sobre el ascetismo. Si me permitís, habían 4 herejías que estaban bien asentadas, arraigadas en la iglesia de Colosas. Entonces, después de establecer la preeminencia de Cristo, entonces dice, Él está arriba del legalismo. Y Él se refiere al legalismo judío, ¿verdad? A creer que la salvación tiene que ver por el cumplimiento de reglas. Le dice, no, señores. En segundo lugar, por las enseñanzas místicas, adoración a ángeles y una serie de cuestiones que estaban mal. Él elimina eso. Sobre el ascetismo, ¿por qué? Porque algunas personas pensaron que huyendo a X o Y lugar iban a librarse de las pasiones carnales. Se les dice, no, señores. Y finalmente, el hombre habla sobre las cuestiones, bueno, ahí está, sobre la filosofía, el legalismo, lo místico y el ascetismo. Esas son las 4 cosas. Muy bien, terminamos entonces de esta manera las cartas de la prisión, agradeciéndoles estar pendientes. En su material usted va a poder tener mayor información. Vamos a la pausa y continuaremos con este módulo de las epístolas paulinas en su tercera parte. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Continuamos con el estudio del módulo de epístolas paulinas en su tercera parte, y en el primer segmento abordamos las cartas de la prisión, pero hace falta una, que es la epístola a Filemón. ¿Cuáles son los aspectos introductorios de esta carta?
Bueno, esta carta trata, es la carta que Pablo le envía a Filemón, que era un hombre, se asume un hombre muy rico, porque durante su prisión en Roma, Pablo conoce un esclavo que había escapado de Filemón, cuyo nombre era Onésimo. Y entonces los estudiosos afirman que esta es un tipo de carta reconciliatorio en el que Pablo está abogando a Filemón de cómo ahora debe ser su trato a Onésimo, que ahora no solamente es su esclavo, pero también es su hermano en la fe. Algunos han criticado esta carta, doctor Saldívar, porque por el hecho de la relación de amo-esclavo, como que hay una promoción ahí a respetar la esclavitud y todos estos detalles, y a veces se ha criticado la Biblia por eso. En este momento histórico de la sociedad humana, la esclavitud era una institución aceptada y por lo tanto no hay nada que nosotros podamos decir al respecto. En la actualidad no es aceptada. Quiero señalar que esta es una epístola, una carta espectacular, porque en primero Onésimo había escapado. Eso significaba la muerte. Pablo viene y le dice, regresa. Filemón pudo haberlo matado sin ningún problema. Esa era la ley. Tú huyes, te mato. Porque el esclavo no es una persona, es una cosa que puede venderse o comprarse. Es un objeto. Según la ley romana y según la ley de esclavitud era así. Entonces él le dice, regresa, pero no regresó con las manos vacías, regresó con esta carta. Y le dice, si este hombre te ha defraudado en algo, Filemón, entonces yo te lo voy a pagar, ¿ok? Pero no te quiero recordar que el que en realidad me debe eres tú, porque yo soy tu padre espiritual. Es un espectáculo, esta epístola tiene una enseñanza espectacular que vale la pena que nosotros lo entendamos. Es impresionante. El querigma es impresionante y no lo agotamos aquí. Se dice que Filemón aceptó a Onésimo y después lo liberó, le dio su carta de libertad y le dijo, bueno, no, trátalo como hermano en Cristo. Ahí es donde los principios de la vida cristiana trascienden las leyes humanas injustas como esta, trascienden un montón de dimensiones y nos ponen a nosotros en el lugar correcto. Yo recomiendo altamente no la lectura de la epístola. El estudio. El estudio. Escudriñar. Exactamente. Muy bien, entonces ahora llegamos a la lección 5 y así también iniciamos a abordar el tema de las epístolas escatológicas y la primera de ellas es primera a los tesalonicenses. ¿Cuáles son los aspectos introductorios a esta carta? Bueno, Tesalónica era una ciudad europea, todavía existe Tesalónica. Al norte de Grecia, Pablo llega ahí en su segundo viaje misionero, estaciona 3 semanas, es expulsado, llega a Berea, Corinto, Atenas y demás, según relata Lucas en el libro de los Hechos. Esta es una iglesia particular y ellos tuvieron problemas con el tema de la segunda venida de Cristo, de la parusía. Entonces lo que ocurrió fue que entró una mala enseñanza, comenzaron a vender las cosas, porque la venida del Señor era ya. Y entonces, pues, los hermanos se quedaron sin nada. A las 12 del día o a las 2 de la tarde, hora de la comida, ellos estaban llegando a las casas bueno, pues, esta es la hora de comer. Y entonces, deben de comer. Pablo dice, no, el que no trabaje, que no coma. Y entonces escribe estas epístolas para corregir un error sobre la segunda venida de Cristo. Muy bien, en el inciso B habla de la parte personal e histórica, del capítulo 1, versos del 1 al capítulo 3, verso 13. Sí, y obviamente también, además de lo que acaba de mencionar el doctor Saldívar, Pablo tiene que recordarle cuál fue su conducta la primera vez que estuvo con ellos, porque de cierta manera pues Pablo está defendiendo su ministerio porque de nuevo había un grupo de personas que estaba tratando de desacreditar el ministerio que el apóstol había hecho en medio de la iglesia de Tesalónica. Y por eso en el 2:5 al 9 habla sobre su conducta en medio de ellos, usando la metáfora de la madre, se refiere a la forma como él cuidó de ellos, a tal grado que les asegura que si hubiera sido necesario hubiera entregado su propia vida. Y dice, no les he sido gravosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo gravosos unos a otros por un mal entendimiento de la segunda venida de Cristo. En el inciso C se habla del interés del apóstol Pablo por los tesalonicenses, desde el capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, verso 13. Sí, bueno, Pablo le expresa el deseo que él tenía de regresar a estar con ellos de nuevo, ¿no? Pero también ahí es donde él habla de que 3 veces el enemigo o Satanás se lo había impedido. Él habla de cómo la iglesia en medio de su sufrimiento
recibió el evangelio con tal apertura y cómo ellos se habían convertido de cierta manera en un punto de referencia para otras iglesias. En el capítulo 4, versos del 1 hasta el 5:28, habla de la parte práctica y oratoria de esta carta. Sí, lo primero habla de la enseñanza en relación con el avance de la vida cristiana, habla de relaciones sexuales, del amor fraternal, de vivir ordenadamente. Y en la parte 2, entonces allí trata ya un tema escatológico, el tema de los muertos. Dice que comienza en el 13:14, comienza la sección que es eminentemente escatológica. Ya esa es la parte escatológica e inicia diciendo, no quiero que ignoréis, porque el conocimiento de lo que a continuación va a decir es sumamente fundamental para la iglesia. Y lo primero que él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es cuando comienza él con su enseñanza, ¿verdad? Ahí él ratifica lo que ha dicho en el 15 de 1 Corintios, hay resurrección de muertos. Y este pasaje que es muy citado y a veces también en la cuestión de la interpretación tan complejo, ¿verdad? Porque a veces lo unen con Apocalipsis, con Daniel y todo. Hemos visto muchas veces que pasa esto, pero lo que se ratifica aquí es que el Señor vuelve otra vez y que los muertos hay resurrección de muertos, sí. Y segundo dice que los que hemos quedado seremos arrebatados, ¿verdad? Claro. Porque evidentemente el Señor viene y ¿qué pasa? Los muertos resucitan, pero habrán un conglomerado de individuos que no van a estar muertos. Entonces, ¿qué pasa? Dice arrebatados. Y llega al punto 3, dice, habrá un encuentro en las nubes con el Señor, y en el D dice, estaremos para siempre con el Señor. Sigue allí. Ahora, yo puse aquí una nota aclaratoria. Fíjense lo que voy a leer aquí, es muy importante. Universidad para Líderes es una institución que educa a la iglesia y por lo tanto no toma ninguna postura en este sentido. Es potestad exclusiva de los pastores enseñarles a sus miembros la posición de su iglesia en este sentido. ¿Por qué? Porque estos textos dan lugar a dos, voy a decir a dos, pero son la más importante, pero son varias. A una postura que nos habla de el dispensacionalismo premilenialista y del amilenialismo tal cual. Entonces, nosotros no tomamos postura, hemos leído los 4 elementos que Pablo enuncia aquí y ahí lo dejamos. Perfecto, y eso está suficientemente claro. Abordemos entonces la lección 6, que es la segunda epístola a los tesalonicenses. ¿Cuál es el propósito de escribir una segunda vez? De nuevo, ellos tienen que enviarle la segunda carta en un tiempo corto, porque de nuevo había surgido una mala interpretación, una tergiversación sobre la enseñanza de la venida del día del Señor, ¿cierto? De lo que Pablo había enseñado en el capítulo 5 del 1 al 11. Entonces, algunos judíos creían que ya los juicios habían comenzado y que obviamente Pablo les había enseñado que ellos deberían estar exentos de esos juicios. O sea, hay una confusión y una tergiversación de la enseñanza que Pablo había iniciado en el capítulo 5 de su primera epístola. Y se dice que esta carta fue escrita no mucho tiempo después de la primera. Es decir, que la primera carta no resolvió las dudas y los problemas que en este sentido había. Hubo la necesidad de escribir esta segunda carta para aclarar más el tema. La historia no nos dice si en realidad esto resolvió o no el problema, pero a nosotros nos da muchísima iluminación acerca de la parusía del Señor. Al llegar al versículo 3 del primer capítulo hasta el verso 12 se habla de acción de gracias y ánimo en la persecución que estaban sufriendo. Sin lugar a dudas, aquí estamos hablando de la época de Nerón. Recuérdese que en el año 63, 64 ocurre la primera persecución de la iglesia, en la historia de la iglesia, que es la de Nerón. Entonces se estima que esto se da en el contexto de persecución y entonces, claro, recuérdese que la escatología tiene su origen en esa realidad sociopolítica de persecución, etcétera. Ahí es donde surge la escatología. Entonces, esta iglesia está sufriendo una situación de persecución y entonces los obliga a ellos a pensar en una teología de la esperanza, y la escatología es una teología de esperanza. Correcto.
Y continuando con esa controversia, yo sé que nuestros queridos estudiantes también y todos los que están viendo este material quieren saber el levantamiento del hombre de pecado del capítulo 2, verso 1 al 17, que tanto se discute en las iglesias hoy día. Dice aquí, la expresión con respecto a la venida de nuestro Señor nos indica claramente que el apóstol va a abordar un problema que estaba afectando a la congregación y que él pretende aclarar a la gente. La iglesia está supremamente preocupada acerca del momento de la segunda venida y ellos estaban interesados en el día y la hora, aunque Pablo anteriormente ya se había referido. Y entonces, claro, ahí es donde les dice esto, nada de esto va a ocurrir hasta que no se levante un hombre de pecado. César. Bueno, obviamente esto la mayoría de los estudiosos lo relacionan con la identidad del anticristo, ¿no? Pero siempre en relación a la inquietud y a la pregunta que tienen ellos en cuanto al día del Señor. Le llama hijo de perdición, que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. Ahora, yo otra vez lo vuelvo a decir, aquí hay dos posturas. La nota aclaratoria. Sí, la nota aclaratoria, porque esto se puede referir al anticristo, ¿verdad? O también puede referirse al sistema romano de aquella época. Todo la escatología se puede interpretar en el pasado, se puede interpretar en el futuro, o se puede interpretar históricamente o espiritualmente. Hay 4 formas de interpretarla. Universidad para Líderes discurre sobre las 4 formas y los pastores, según su herencia teológica, van a exponerlo a sus alumnos tal cual. El final de esta epístola es importante porque nos ayuda a hacer un buen cierre. Capítulo 3, versos 1 al 15. Exhortación a la oración y la disciplina. Pablo le da la vuelta a la moneda y le pide a los tesalonicenses que oren por él y les presenta las peticiones en una forma concreta para que la palabra de Dios sea predicada y glorificada y para ser liberados de hombres perversos y malos. Sin duda que los hombres perversos y malos habían sido los individuos que introdujeron estas doctrinas. Pero qué bueno que lo hicieron, Melvin. Qué bueno que lo hicieron porque si esto no hubiese ocurrido, él no hubiese escrito estas epístolas y nosotros el día de hoy no tendríamos estas cosas claras. La iglesia debe continuar con esa esperanza bienaventurada. Él vuelve otra vez, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe de hacernos sentir felices. Para darle cierre a estas 2 epístolas escatológicas, ¿algo más que agregar antes de terminar? Bueno, evidentemente las epístolas son importantes porque independientemente de la posición escatológica de que cada pastor asuma en su iglesia, esto nos da a nosotros un énfasis en la realidad de lo que es la segunda venida de Jesús. Muy bien. Esa es una verdad pétrea. Correcto. Quiero dejar claro lo maravillado que yo estoy siempre que estudio los escritos de Pablo. Era un hombre polifacético, un hombre que Dios llamó y educó y él mismo hizo todo lo que correspondía. Cuando había un problema en X o Y área, cómo este hombre respondía. Y aquí tenemos respuestas espectaculares. Apreciados maestros, nos han iluminado. Y gracias también a ustedes por estar pendientes de UPL 360 y le hemos presentado en este programa las epístolas de la prisión y también las epístolas escatológicas correspondientes al módulo de epístolas paulinas 3 y este ha sido su programa UPL 360 de la Universidad para Líderes. Muchas gracias y bendiciones.